Pucha, así es triste. ¡Pipi! Hola, buen día. ¿Me dicen si se escucha y se ve? Hola. Sí, Inge, se ve. Sí, Inge, está bien. Ya. Comenzaremos porque no nos va a alcanzar el tiempo. En la plataforma les había indicado de que haríamos una clase de recuperación de los capítulos 1 y 2, pero la verdad es que, como ustedes saben, el capítulo 1 es netamente teórico. Entonces, por favor, ustedes se encargan de repasar esa parte. Y lo que sí quería hacer aclaraciones es en la tabla de frecuencias, debido a que vi algunos, no errores, sino algo que no les pude aclarar en su debido tiempo en relación a los gráficos, por ejemplo, ¿no? Para eso estoy poniendo este ejemplo acá en la pizarra, donde decimos que estos datos son de un grupo de niños, el peso en kilogramos. Por cuestión de tiempo no les estoy dando los datos y demás, ¿no? Directamente las clases y la frecuencia absoluta. Entonces, todavía había algunos estudiantes que preguntan, ¿no? Se tiene la frecuencia absoluta, pero ¿cuántos datos son? ¿No? Entonces, hay todavía esa duda. No se olviden que haciendo la sumatoria, ¿no? Tenemos o el dato o el total de datos. Entonces, sí o sí, sumamos todas la frecuencia absoluta y con eso ya sabemos el total de datos con los cuales vamos a trabajar. Ya, a ver, un minutito, por favor. Ya, entonces, no vamos a ver tanto toda la tabla, no todas las columnas que ustedes ya saben, frecuencia relativa absoluta, frecuencia acumulada, etc. Lo que les decía es poner énfasis en el tipo de gráficos para este tipo de variable. Ahora, ojo, no se olviden que tenemos
una vez que tenemos los datos, tenemos que saber qué tipo de variable es, ¿no es cierto? Para hacer la tabla de frecuencias y para hacer los gráficos. Si no me equivoco, con ustedes hemos hecho para variables cualitativas, variables cualitativas, ya saben, son aquellas que no se pueden medir ni contar, pero para hacer la tablita tengo que codificar, ¿no? Entonces, en este caso, para estas variables cualitativas, hacíamos la torta o pie, que se llama. Y la de sectores, ¿no? Pie, se llama torta, pie, o también se llama sector, cualquiera de esos tres nombres. Me refiero al círculo, ¿no? Y se hace esto, se trabaja con datos porcentuales. Y el otro es el diagrama de Bazas, ¿no? Que se trabaja también con la frecuencia absoluta. Este tipo de variable, las cualitativas, se caracterizan porque tienen esos dos tipos de gráficos. Ahora, cuando vimos las variables cuantitativas discretas, ¿no? Ustedes se recuerdan, variables cuantitativas discretas son aquellas que tienen valores enteros. En este caso también se hace los dos tipos de gráfico, ¿no? La torta o pie o sectores y el diagrama de Bazas. La duda quedó en, si no me equivoco, en las variables cuantitativas continuas. Acá, entonces, cuando hablamos de las variables cuantitativas continuas, si nos recordamos, sabemos que son datos que tienen decimales. Entonces, ahí eran sí o sí tres gráficos. Teníamos acá, por ejemplo, el histograma. Y otro gráfico, el polígono. Y las ojivas. Entonces, es acá que quiero hacer un poquito de repaso, porque si bien les he mandado algunos tutoriales, en los tutoriales la duda que tenían era sobre las clases, ¿no es cierto? Nosotros habíamos en las clases hecho este tipo de intervalos, es decir, no se repiten estos intervalos, pero han visto ya en los tutoriales y en alguna otra página de internet que se suele repetir estos intervalos. Entonces, hay diferentes formas de hacer las clases o intervalos en las tablas de frecuencia. Como ya vieron, repitiendo estos intervalos, nosotros hicimos diferentes sin repetir. Hay otros intervalos abiertos, aquí abierto, etc. ¿Por qué les expliqué esto de intervalos diferentes? Porque suele haber a veces confusiones. ¿En qué sentido? Si yo trabajara, por ejemplo, con intervalos repetidos, ¿no? Por decir 25, 28, 28, 31, 31, 34, etcétera. Aquí estoy repitiendo estos intervalos, como han visto en los tutoriales. ¿Qué problema suele ocurrir? Ustedes saben que para poner el dato de la frecuencia tienen que sumar, ¿no es cierto? En sus datos ordenados van sumando cuántos datos hay de 25 a 28 y van colocando acá, ¿no? 25 a 27 y colocan, 28 a 30 y van colocando. Pero, ¿qué confusión suele haber cuando se hace con estos intervalos? Avanzan de 25 a 28, colocan, de 28 a 31 colocan. Entonces, están repitiendo estos datos en ambos intervalos. Suele ocurrir ese error. Por esa razón, yo les di con estos intervalos diferentes. Ahora, cuando se tiene esto, generalmente la regla dice que el intervalo va de 25 a 28, incluido el 28. Y acá ya no va el 28, sino va de 29 a 31.
de 30 a 34. Entonces, es otra forma de formar los intervalos, ¿no? Para evitar esa confusión, yo les di esto, ¿no? De esta forma les di. Entonces, quisiera que manejemos nomás de esta forma la tabla de frecuencias, ¿no? Porque acá hay, como les decía, ese tipo de confusión. Ahora, el primer gráfico que sí o sí se hace, decíamos, era el histograma. ¿Qué era el histograma? El histograma es un conjunto de rectángulos, ¿no? Es decir, vamos a formar rectángulos. Tenemos nuestro plano cartesiano. En el eje X va los LBI, ¿no? Y en el eje Y, F sub I. Ahora, ojo, si yo solamente tengo estos datos, o sea, me están proporcionando estos datos, significa que debo completar algunas columnas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a completar solamente la tabla con los datos que necesito. En este caso, por ejemplo, necesito los LBC, o sea, los límites verdaderos de clase. Ya saben, observamos acá, son datos enteros. Como son datos enteros, vamos restando 0,5. Como solo voy a necesitar los datos inferiores, pues no es necesario que calcule los superiores. Y lo dejamos ahí. Ahora, para hacer el histograma, necesito los LBI y los F sub I, ¿no? Entonces agarramos nuestro plano, el plano cartesiano. Aquí van a estar los FI y aquí van a estar los LBI. Estamos comenzando, vamos ubicando los LBI. Tenemos 6 datos, pero tenemos el dato de 24, el primero. Entonces, para hacer un gráfico correcto, les decía, si aquí tengo el 0, voy a cortar el eje. No sé si se recuerdan esa parte, si les dije, o no he repasado esa parte con ustedes. Se corta el eje, se pone este símbolo, porque voy a comenzar con el dato que yo quiero, o sea, con 24,5, ¿no? Entonces, para no echar a perder espacio en el eje, comienzo con el dato que necesito. Entonces, acá vamos a poner los 6 valores. Vamos ubicando los LBI acá. Probablemente esto ya para muchos no haya problema, pero otros jóvenes se han equivocado en su práctica, ¿no? Hubo alguna situación por ahí. Acá FI, ubicaron estos puntos acá. No, dijimos. Observamos el dato mayor, 10 en este caso. Y nos damos una escala. Podemos ir de 2 en 2, de 3 en 3, como quieran ustedes. Sí o sí tienen que darse una escala, no tienen que ubicar el dato acá, porque les va a dar una recta. Y el gráfico no es una recta, ¿no? Una vez que ya nos damos la escala, vamos ubicando los puntos. O sea, vamos, por ejemplo, para 24,5 le corresponde 3. Vamos ubicando puntitos para cada intervalo, para posteriormente, recuerdan, ubicarlo o hacer los rectángulos respectivos, ¿no? Entonces, una vez que ubico los puntitos, vamos haciendo las barras, las líneas. Luego hacemos las líneas verticales. De esta forma vamos formando los rectángulos. O vamos haciendo el histograma. No se olviden, el último sí es con un intervalo. ¿Qué intervalo? Eso también preguntaban. ¿Cómo voy a cerrar? Ustedes van viendo cómo, de cuánto en cuánto va avanzando los intervalos. Otra vez,
no sé, no tengo el TIC, no sé cómo hallar y cómo hallo este valor, de cuánto en cuánto está yendo. Pueden tomar cualquier valor del LBI, cualquier valor de la clase, cualquiera de estos, y los restan al anterior, ¿no? Entonces, 36,5 menos 33,5 me va a dar 3, ¿no? Entonces, ¿con cuánto voy a cerrar esto? Con 42,5. De esa forma, pues, el LBI. ¿Qué? Ya tenemos el histograma. No se olviden colocar el título. Histograma del peso de niños en kilogramos. Entonces, de esa forma, hacemos el histograma. Acá siempre van los LBI y trabajo con los F sub I. Ese es un gráfico que sí o sí se hace cuando se tienen variables cuantitativas continuas. En este caso dijimos hay 3 gráficos. Sí o sí se hacen los 3 gráficos. El otro gráfico es la ojiva. Las ojivas. Las ojivas se hacen, perdón, primero hagamos el polígono. Luego en las ojivas quiero explicar otra cosa. En el polígono, sí o sí, utilizamos X sub I y F sub I. Ahora, ¿qué es X sub I? Otra vez había dudas en algunos jóvenes. También preguntaban esa situación. X sub I, no se olviden que es el punto medio o marca de clase, ¿no? Es decir, sumamos las clases, dividimos entre 2. Se suma, se divide entre 2 y así para cada dato o para cada clase. Entonces vamos a tener, vamos sumando y dividiendo. Vamos obteniendo los LBI. Ya tengo los LBI y hacemos el polígono. Nuevamente en nuestro plano cartesiano. Ahora, en el eje X va X sub I y en el eje Y, F sub I. ¿No? Otra vez puedo cortar el eje. Para X puedo cortar el eje y comienzo ubicando los datos de acá. Vamos ubicando los datos que tenemos en X sub I. Lo mismo para FI. Observamos el dato mayor, es 10, entonces nos damos igual una escala, ¿no? Puedo ir de 2 en 2 ahora. Y ubicamos los puntos, ¿no? Para 26,3 ubicamos puntitos. Acá 7, 10, 6, 3 y 1. Ahora, en el polígono unimos los puntitos. Se va uniendo los puntos. A ustedes les va a salir mejor. ¿No? Unimos los puntos. Ahora, estos extremos no tienen que quedar abiertos. Sí o sí se cierran con intervalos que ustedes se van a dar. Cierran tanto al principio como al final. Y este es el polígono. Ahora, ¿con qué? Otra vez, ¿no? ¿De cuánto en cuánto está avanzando? De 3 en 3, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser 23 y el último va a ser 44. Y de esa forma tenemos el polígono. Otra vez, siempre poniéndole el título, ¿no? Figura 2, polígono del peso en kilogramos de un grupo de niños. No se olviden también acá especificar qué es X sub I, qué es F sub I.
¿no? X sub Y, el peso en kilogramos, F sub Y, número de niños. Todos esos detalles, por favor, tienen que tomar en cuenta. Hasta ahí tenemos dos gráficos. El último gráfico, o sea, el tercer gráfico, se refiere a las ojivas. Le llamamos ojivas porque tienen, son dos ojivas, ¿ya? Para hacer las ojivas, las ojivas se hacen con los LBI. Necesito la F mayúscula y la FD. Si nos recordamos, LBI, límite verdadero inferior, F mayúscula, frecuencia acumulada, y la FD, frecuencia desacumulada. ¿Por qué necesito estos dos datos? Porque son dos ojivas. Como no tengo mucho espacio, voy a borrar los X sub Y, porque ustedes van continuando acá, ¿no? Haciendo F acumulada, F desacumulada. Y yo voy a borrar esta parte. Necesito entonces la frecuencia acumulada y la frecuencia desacumulada. Nuevamente, ya tenemos que saber, jóvenes, cómo se hace el cálculo de la frecuencia acumulada. Vamos sumando, ¿no es cierto? Repito el 3, voy sumando con el 7, vamos sumando el 10, hasta tener el total de datos. En la frecuencia desacumulada, nuevamente, comenzamos con el dato total, el total de datos, que en este caso es 30, y vamos restando con la FI, ¿no? Aquí va a ser 27, 20, 10, estamos bien, ¿no? 30 menos 3, 27 menos 7, 20, 20 menos 10, 10, 10 menos 6, 3, 3 menos 3, ¿estamos bien? Ya, 3 menos, aquí hay un error, ¿no? Tenemos que llegar a esto, ¿no es cierto? Estamos en la frecuencia desacumulada. Vemos esta parte. 30 menos 3. En vez del 3 es 4, Inge, nada más. Acá, ¿no? Ay, ya, perdón. Me desubiqué por un momento, me distraje. Gracias, Lía. 4 menos 3 es 1. Y 1 menos 1, 0, ¿no? Gracias. Ya. Ahora, ya tenemos la FD, F acumulada. En un solo gráfico hacemos las ojivas. Podemos hacer las dos ojivas, no hay problema. En el eje X van los LBI. Primero hacemos la frecuencia con la frecuencia acumulada. Nuevamente cortamos el eje. Ubicamos los LBI. Tenemos 6 datos. Vamos los LBI ubicando del 24 hasta el 39. En la frecuencia acumulada, el dato mayor es 30, entonces, no sé, puedo ir de 10 en 10. Ubicamos los puntos. Para cada LBI, ¿qué frecuencia acumulada le corresponde? Entonces vamos ubicando puntitos para cada intervalo. Primero, si quieren, colocan puntos para ubicarse bien. Ya a ustedes les va a salir mejor el gráfico en todo caso. Estoy un poco muy separados, estoy haciendo. Están muy juntos nuestros puntos. 26, siguiente 29 y el otro 30. Entonces, unimos esos puntitos. Unimos y esta es la ojiva ascendente. Ojiva ascendente. Ahora, en las ojivas
el punto más cercano al eje X se cierra. No puede quedar abierto. Van cerrando acá. Pero aquí hay que ponerle un intervalo, ¿no es cierto? Estamos yendo de 3 en 3, entonces aquí va a ser 21, 5. Ya lo hemos cerrado. Solamente el punto más cercano al eje. Este otro se queda abierto. Ahora, en este mismo gráfico puedo hacer, o sea, se acostumbra a hacer la ojiva descendente. Y eso se hace con la FD. O sea, utilizo los mismos datos en el mismo plano. Entonces, FD, ahora, para el primer dato, 24,5 le corresponde 30. Voy a ubicar ahora estos datos. Entonces, para esto, ya ubico acá, ¿no? 30. Para el siguiente, 27. Para el siguiente dato, 27. Luego tenemos 20. Acá coincide. Posteriormente tengo el 10, el 4 y el 1. Y acá nuevamente unimos los puntos. Nuevamente la aclaración se cierra el último punto que está más cercano al eje X. Acá, a ver, otra vez me equivoqué. Son 6 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está en 39, entonces. El 39 está muy cercano. Era acá. 39,5. Cerramos a este punto. Igual con un intervalo que nosotros le vamos a dar con 41,5. Este es la ojiva descendente. Figura 3. No se olviden otra vez especificar qué es el LBI, peso en kilogramos, qué es la acumulada, la desacumulada, número de niños. Ahora, hasta ahí creo que no, algunos no tienen problemas, algunos tenían dudas en esta parte, ¿no? Y en el cierre de los gráficos. ¿Para qué me sirven las ojivas? O sea, ¿para qué se hacen? ¿Cuál es la utilidad de las ojivas? Por ejemplo, se suele tener lo siguiente, suele ocurrir lo siguiente. Alguna persona puede estar interesado o puede querer saber cuántos niños pesan entre 29. ¿Cuántos niños pesan? A ver, vamos a anotar acá, para que recuerden. ¿Cuántos niños pesan hasta 29 kilogramos? Esa puede ser una pregunta, ¿no? Que alguien puede hacer. ¿Cuántos niños pesan hasta 29 kilogramos? Nosotros vamos siempre recurrimos a nuestra tablita, pero observamos que el 29 está acá, ¿no es cierto? Entonces no sé exactamente, no puedo decir 7, porque este es un intervalo, hasta 30. Entonces no sé cuántos niños hay exactamente con 28, exactamente con 29 o con 30. Entonces, como no tengo aquí la respuesta en nuestra tablita de frecuencias, no hay la respuesta, lo que hago es usar las ojivas. Se recomienda, por cuestión para que ustedes no se equivoquen, se recomienda usar la ojiva ascendente. Por esa razón voy a borrar esta otra, para que no haya confusión. Entonces, se recomienda trabajar con la ojiva ascendente. ¿Cuándo voy a usar la ojiva ascendente? Cuando los datos no estén en la tabla de frecuencias. Ahora, me están preguntando hasta 29 kilogramos. No se olviden que acá tengo los pesos, ¿no es cierto? Entonces, puedo ir ubicando. Esto es el 28,5. No, 27,5. ¿No? Esto era el
35. Entonces, el 29 va a estar más o menos por acá, ¿no? Por aquí vamos a suponer que está el dato de 29. Lo que hago es lo siguiente. Primero ubico en el eje X el dato que me está pidiendo. Kilogramos, entonces está acá. Ubico el dato. Posteriormente voy a subir ascendentemente o subo hasta chocar la ojiva. Una vez que chocamos la ojiva, voy hacia el eje Y. Y ahí debería tener un dato. Ahora, si ustedes están trabajando en este momento tal vez con su gráfico, podríamos tener alguna referencia, ¿no? No me va a salir bien el resultado a mí porque mi gráfico no está bien. Entonces, lo que hacen, ubican aquí su dato de 29, suben hasta chocar a la ojiva y luego vienen este lado. ¿Cuánto más o menos, qué resultado están obteniendo ustedes? ¿Alguno de ustedes que haya hecho eso? Ingeniera, disculpe una consulta. Dime, Lee. En los videos especificaba que en la ojiva menor A o en la ojiva mayor A, en cada una se usaba, en uno se usaba el límite inferior, el límite Ya. verdadero inferior, y en el otro se usaba el límite verdadero superior. No, bueno, como les decía, puede haber diferentes formas de hacer los gráficos, pero generalmente en las ojivas sí o sí se trabajan con los LBI, ¿ya? Con los LBI. En ambos gráficos van a ser con los LBI. Por esta razón se trabaja de esta manera, ¿no? O sea, en un solo gráfico se suele hacer las dos ojivas. Lo mantendremos de esa manera, con los LBI, en ambos casos. Entonces vamos ubicando los datos y vamos sacando nuestra ojiva, ¿ya? Estoy en Si alguien hizo el gráfico o si tienen otra duda, está ahí, jóvenes, mientras hacen su gráfico y sacan el dato. ¿No? ¿Nadie? Cuando ustedes hacen la escala, si quieren, les va a salir obviamente un buen resultado, ¿no? Para este tipo de gráficos se recomienda que usen las hojas milimetradas, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Pero para obtener un dato exacto, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, ubicamos aquí el dato de la pregunta que nos dan. Se sube hasta chocar la ojiva y luego se pasa a este lado. Entonces, el dato que vayan a obtener ahí, ¿no? Digamos, sale 12, no sé, por decir 12, entonces la respuesta será, como mi gráfico no es exacto, entonces en la respuesta diré aproximadamente, porque no estoy haciendo un dato exacto, ¿no? Aproximadamente 12 niños pesan hasta 29 kilogramos, ¿no? Entonces, la ojiva me sirve para eso, para hallar datos que no están en la tabla de frecuencias. Una pregunta más. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántos niños pesan entre 26 a 32 kilogramos? ¿Cuántos niños pesan hay que leer bien la pregunta, ¿no? En este caso dice entre.
¿Cuántos niños pesan entre 26 a, si no me equivoco, 32? Les dije, ¿no? 32 kilogramos. Podemos hacer esa pregunta o alguien también puede decir, ¿cuántos niños pesan entre 26,6 a, no sé, 32,8 kilogramos? También se puede dar ese tipo de casos. Entonces, nuevamente, quiero este intervalo, 26 a 32. Observamos en la tabla, no hay ese intervalo. Como no hay ese intervalo, entonces no puedo tomar una de estas respuestas, ¿no? Por lo tanto, nuevamente usamos las ojivas. La ojiva ascendente. Otra vez, la idea es ubicar los datos en el eje X. 26 y 32. Ubicamos esos datos de 26 y 32. Aquí vamos a pensar que está 26 y 32 por acá. Entonces, nuevamente, subimos, chocamos, subimos, chocamos. Otra vez acá, vamos a obtener un dato. Acá subimos, chocamos, obtengo otro dato, ¿no? Vamos a suponer que tengo, no sé, por decir, aquí me sale 9, aquí me sale 22. Ahora, ¿cuál es la respuesta? No puedo decir, por ejemplo, acá la respuesta es 22 niños, no puedo decir, o aproximadamente 22, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque esto es un intervalo. Me están pidiendo esto, ¿no? Esto me están pidiendo. Por lo tanto, diré, la respuesta va a ser para esta operación, ¿no? 22 menos 9. Entonces, la respuesta será aproximadamente 13 niños pesan entre este intervalo. Entonces, ¿alguna consulta, jóvenes, sobre este punto? Hasta ahí va a ser el examen, ¿no? No se olviden, el examen es capítulo 1 y capítulo 2. Hasta ahí va a ser el examen. No se olviden tener todos sus datos, sus fórmulas a la mano. Ya, ¿alguna consulta? Me lo hacen saber por WhatsApp si desean, jóvenes. Ya, se va a cortar. Ingeniera, Gracias. disculpe. Dime. ¿No hay problema de que resolvamos de otra forma? En este caso creo que no. En el capítulo 3 sí, cuando hallemos la mediana, la moda, ahí sí va a cambiar el resultado un poco. Puede variar. Pero en este caso creo que no. Ya, Inge. Está bien. Gracias. ¿Ya? Inge, Listo. ¿qué día exactamente va a ser su examen? Ayer nos han indicado de que tiene que ser en el horario para el horario de clases vamos a tomar, puede ser un lunes o puede ser un martes. Yo les voy a subir un comunicado explicándoles cómo va a ser el examen, ¿ya? Para que no tengan dudas. En todo caso, no es en línea, por si acaso, no va a ser en línea. ¿Ningún examen va a ser en línea, Inge? Ninguno, o sea, se les va a dar las preguntas, ustedes tienen que responder, pero no va a ser inmediato. Van a tener